A continuación vamos a hablar de bioestimuladores más allá del volumen, la era de la regeneración. Estará con nosotros la doctora Karen González, máster en estética orofacial, que ya estuvo dando una pequeña conferencia ahí en el Punto Estética. Les cuento que a mediados, más o menos en la mitad del salón, a mano derecha entrando, está el Punto Estética. Ahí también vamos a tener algunas charlas y a las 3 de la tarde hay una sobre rejuvenecimiento labial inteligente. Ahora invitamos a la doctora Karen González para que esté con nosotros y nos hable sobre bioestimuladores más allá del volumen, la era de la regeneración. Doctora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Karen González. Un poquito más. Sí, Acá. Ahí. Ya. Ahora sí. Bueno, yo les quería hablar del tema de los bioestimuladores, más allá del volumen, la era de la regeneración. Los bioestimuladores es lo que está ahora súper en boga, así que vamos a hablar un poquito de ellos para conocerlos un poco y para que ahí puedan conocer lo que ahora se está usando en el mercado. Primero me quiero presentar un poco. Yo soy la doctora Karen González, salí de la Universidad Andrés Bello, llevo en estética más de 11 años, he hecho muchos cursos a nivel internacional, algunos en Brasil, en Argentina, también acá en Chile, y también he sido speaker de algunos congresos y además soy docente de titanio en los cursos de armonización. Para entrar en este tema de los bioestimuladores, primero quiero hablar de cómo ha ido cambiando también esto de la armonización y de lo que es la regeneración. Primero, antes estábamos en una era de lo que era solamente rellenar. Nos importaba solamente rellenar las arrugas, rellenar surco, rellenar pómulo, y de a poco esto ha ido evolucionando con el tiempo y pasamos después a la era de la reposición de estos tejidos, donde empezamos a tener resultados cada vez más naturales. Y ahora ya estamos entrando a la era de la regeneración. ¿Eso qué significa? Que el paciente cada vez quiere verse más joven, más natural, sin tantos cambios de volumen. Esta tendencia mundial nos ha ayudado a que el paciente entienda que los tratamientos son progresivos, son a largo plazo. Ya no estamos buscando tantos tratamientos inmediatos, sino que el paciente sabe y conoce que el resultado lo va a tener de manera progresiva. Por lo tanto, cada vez más estos pacientes se han ido haciendo estos tratamientos regenerativos y eso nos ha permitido que tengamos resultados mucho más naturales y nos enfoquemos principalmente en la medicina preventiva. Para poder entender de esto, primero tenemos que conocer o saber qué es el colágeno, que va a ser nuestro mejor amigo en cuanto a la regeneración, porque nosotros estamos buscando que este colágeno se vuelva a formar. Para eso tenemos que saber que el colágeno es el encargado de dar la estructura, firmeza y elasticidad de la piel. Nosotros tenemos en el organismo más de 20 tipos de colágeno, donde los que principalmente estamos buscando regenerar es el colágeno tipo 3 y tipo 1. Y este colágeno, lamentablemente, se empieza a perder a partir de los 25 a 30 años. Y el encargado de sintetizar este colágeno es el fibroblasto, que, como lo decimos siempre, el que va a ser nuestro mejor amigo para poder regenerar nuestros tejidos. Tenemos que saber que este colágeno también va envejeciendo. Primero, a los 20 años tenemos esta malla de colágeno que está totalmente estructurada, está densa, con sus fibras bien organizadas, por lo tanto tenemos una piel con una densidad estable y normal. Cuando pasa el tiempo, esta malla de colágeno, que es la encargada de dar el soporte a la piel, empieza a perder su densidad lentamente cuando empieza a disminuir esta formación de colágeno y la mallita de colágeno empieza a verse más laxa, entonces empiezan a aparecer las primeras arrugas. Y a medida que pasa más el tiempo, llegando más o menos a los 40 años, esta malla de colágeno se digrega aún más, estas fibras se separan más y empiezan a marcarse aún más las arruguitas. Nosotros tenemos que saber que el envejecimiento hay factores que nosotros podemos modificar y algunos que no podemos modificar. Principalmente tenemos factores intrínsecos que vendrían siendo factores genéticos, como el grosor de la piel según el tipo de piel, el sexo. Normalmente los hombres tienden a tener una piel mucho más gruesa, por lo tanto a largo plazo también envejecen más tarde.
Las mujeres tienen un envejecimiento más prematuro principalmente por los cambios hormonales, la menopausia, que eso tenemos que tener en cuenta o verlo cuando le consultamos al paciente, porque si nuestra mujer o nuestro paciente femenino tuvo una menopausia temprana, también vamos a tener pérdida de colágeno antes de tiempo. Y además los cambios de peso. Sabemos que si subimos y bajamos de peso rápidamente, nuestra piel no alcanza a reponer o apretarse nuevamente, entonces empezamos a tener esta pérdida de colágeno y ahora está súper de moda estos tratamientos como Ozempic o manga gástrica y eso hace que también se pierda colágeno antes de tiempo y también hace muy necesario la aplicación de estos tratamientos de bioestimulación. Y también hay factores extrínsecos. ¿Eso qué significa? Que son factores que sí podemos modificar, son factores que podemos hacer que el paciente lo haga lo menos posible o ojalá que no lo haga, como por ejemplo exposición al sol, fumar, el estrés. Sabemos que el estrés nos aporta un nivel de cortisol alto y hace que se nos oxiden antes las células, por lo tanto también tengamos un envejecimiento temprano. Esta escala principalmente es para que conozcamos los distintos tipos de piel que tenemos, porque por ejemplo los fototipos 1 o 2, que vendrían siendo las pieles más blancas, van a tener sí o sí una piel más delgada, por lo tanto van a tener una pérdida de colágeno antes. Entonces en estos pacientes vamos a requerir una bioestimulación más temprano o, como siempre buscamos, una prevención. Cuando los fototipos, por ejemplo 3, 4, 5 o 6, tenemos pieles mucho más gruesas, que a pesar que tengan malos hábitos, van a tener una pérdida de colágeno más tardía. Nosotros tenemos que saber que tenemos un envejecimiento no solamente del colágeno, también existen otras capas o otras estructuras de la piel que van cambiando con el envejecimiento. Por ejemplo, además de perder colágeno, tenemos disminución de la elastina. La elastina también empieza a perderse, entonces esta mallita donde tenemos la dermis empieza a separarse porque el colágeno con la elastina vienen en conjunto. Y además tenemos alteración vascular. ¿Qué significa eso? Que se nos empiezan a dilatar los vasos sanguíneos, empieza a alterarse la microcirculación y tenemos una inflamación en la zona o en el tejido de manera crónica. Y eso también hace que se nos envejezcan nuestras células. Este envejecimiento estructural tenemos que verlo también que ocurre en todas las capas de la piel. ¿Qué significa eso? Del rostro, mejor dicho. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener que enfocarnos en un tratamiento integral, global, porque la piel pierde colágeno, pero además tenemos pérdida de compartimentos grasos tanto superficiales como profundos. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en todo este conjunto de cosas cuando vamos a evaluar a nuestro paciente. Además, los ligamentos empiezan a estar más laxos, se empiezan a caer y empezamos a tener lo que el paciente siempre nos pregunta, que es la carita como derretida. Además, tenemos, sobre todo, junto con esto, la reabsorción ósea. ¿Eso qué quiere decir? Empezamos a perder estructura ósea, que también puede ser reemplazada, pero tenemos un conjunto de cosas que vamos haciendo que el envejecimiento en la cara del paciente se empiece a notar. Antes de continuar de qué son los bioestimuladores, le quiero mostrar una pequeña diferencia entre el ácido hialurónico, que es lo que el paciente conoce más, y los bioestimuladores. El ácido hialurónico principalmente lo que hace es aportar volumen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar tejido perdido, como serían principalmente los compartimentos grasos o el hueso que se empieza a perder. Y tiene un efecto mucho más inmediato. En cambio, los bioestimuladores tenemos que saber y explicar que tienen un efecto progresivo. Por lo tanto, son resultados a largo plazo más naturales y lo que va haciendo es cambiar la biología de nuestro tejido. En un momento estábamos en una época de exceso de rellenos. ¿Qué quiere decir? Que a la gente buscaba el labio más grande, los pómulos más grandes, una mandíbula muy marcada y solamente quería volumen. Empezamos a darnos cuenta que eso no era estéticamente bonito ni armónico y por suerte empezamos a cambiar esa manera de ver lo que es la armonización. Podemos ver acá muchas de las actrices que tenían ese mismo problema del exceso de volumen. Esto se preocupaba principalmente de dar volumen al tercio medio porque sabemos que el tercio medio levanta. Pero el problema de acá es que estas personas no se preocupaban de lo que es la calidad de la piel.
¿Eso qué quiere decir? Empezábamos a rellenar el rostro, pero como teníamos una piel tan laxa, se empezaba a inflar sin poder dar el soporte necesario. Por eso es importante fijarnos en todas las capas de la piel cuando queremos tratar el envejecimiento. Esto empezó a cambiar y empezamos a entrar a la era de los bioestimuladores. ¿Qué significa esto? La gente empezó a conocerlos, a saber lo importante que son para los tratamientos y lo bueno que son para sus resultados naturales. ¿Y quién fue el ícono que mostró o que hizo que hicieran más conocidos estos bioestimuladores? Fue Lindsay Lohan, que todos conocemos los cambios que ella tuvo, cambios naturales. Sabemos y conocemos que ella no solo se hizo tratamientos de bioestimulación, hizo mucho más tratamientos, pero lo que ella logró o hizo visible que la gente conociera y entendiera la importancia de tener una buena piel para tener resultados naturales. Entonces logró hacerlo más masivo y que la gente comprendiera que el primer paso que tenemos que hacer antes de hacer cualquier tratamiento de relleno o de volumen incluso es tener una buena calidad de la piel. Para que nosotros nos entendamos, tenemos que conocer qué son los bioestimuladores, porque además nuestros pacientes nos van a preguntar qué es lo que son. No es inyectar colágeno, lo que nosotros estamos inyectando es un producto que es biodegradable y biocompatible, que lo que va a ir a hacer es ir a activar a nuestras propias células, que son el fibroblasto, para que ella empiece a formar colágeno nuevo y así se reestructure la matriz extracelular de la piel y se forme una piel mucho más densa, mucho más tersa y podemos bajar esta cantidad de arruguitas que podemos tener en ella. Aquí es para tener una idea de manera general de cómo actúan los bioestimuladores. Nosotros vamos a hablar hoy día de bioestimuladores que son principalmente inflamatorios. ¿Qué significa eso? Yo coloco el producto en el rostro del paciente y yo busco y espero toda la cadena inflamatoria normal que ocurre, normalmente son como 2 semanas, y lo que nosotros estamos esperando es que esa respuesta inflamatoria no se vea disminuida con ningún, por ejemplo, AINES o antiinflamatorio, para que así se pueda activar la formación del fibroblasto para que forme colágeno. Después que se activa, que es a partir de la segunda semana, recién se empieza a formar este colágeno nuevo, que primero se forman fibras separadas de colágeno tipo 3 y de a poquitito estas fibras se empiezan a organizar y se empieza a formar nuevamente esta malla de colágeno para poder así recién tener nuestra remodelación dérmica. ¿Qué significa eso? Que el proceso de resultados que vamos a tener con los bioestimuladores son a largo plazo que tenemos que explicarle al paciente. ¿Cuándo podemos indicar bioestimuladores? Existen muchas indicaciones para los bioestimuladores. Principalmente tenemos que saber flacidez de piel, cambios por alza y baja de peso, remodelación ósea, o lo ideal sería que todos los pacientes hicieran algún tratamiento preventivo de estos bioestimuladores. Y también tenemos que tener en cuenta o tener claro cuándo no realizar los bioestimuladores. Por ejemplo, no realizarlo cuando tengamos una infección activa en el rostro. Nosotros no realizamos estos procedimientos en personas embarazadas o en periodo de lactancia. Tener cuidado con las enfermedades autoinmunes. Ahora hay mucha enfermedad autoinmune que está bastante como de moda que aparezcan, entonces tener en cuenta que cuando el cuerpo se ataca a uno mismo no podemos agregar algo externo porque también lo puede encapsular y podemos tener alguna complicación. Tener cuidado con los rellenos permanentes de la zona que vamos a tratar. Sabemos que no podemos aplicar nada ahí porque podemos tener una inflamación en esa zona del relleno permanente. Y lo más importante, tener cuidado con las expectativas. Las redes sociales nos han ayudado a conocer los bioestimuladores, pero también le ha dado a la gente una idea a veces un poco errónea de lo que son, porque tenemos que explicar que son resultados a largo plazo. No va a pasar ni vamos a estirar el rostro de un día para otro. Los bioestimuladores, como yo les comentaba, se hicieron como más de moda ahora, pero tienen una base científica importante. Por lo tanto, se ha demostrado de manera histológica los cambios que podemos tener en ella, cómo se reorganizan las fibras de colágeno y cómo aumenta el espesor dérmico. Entonces, llevan muchos años en el mercado, se han realizado muchos estudios sobre ellos, por lo tanto, podemos darle o contarle a nuestro paciente que esto tiene un estudio científico detrás. Los principales bioestimuladores que existen en el mercado o lo que más conocen los pacientes son el Radies y el Sculptra, pero principalmente vamos a hablar como de el componente principal que tienen ellos, que sería la hidroxiapatita de calcio y el ácido poliláctico.
El Ra10 o las hidroxiapatita de calcio en general, tenemos que saber que tienen 30% de hidroxiapatita de calcio y tienen un vehículo acuoso que sería el 70%. Estos materiales son biodegradables y biocompatibles y lo que hacen es empezar a formar colágeno nuevo. Siempre los fabricantes van a indicar sesiones de 1 a 3, incluso más, dependiendo los resultados que queramos en nuestros pacientes. Y también son resultados progresivos de 1 a 3 meses. ¿Cómo funcionaría de manera general este Ra10? Nosotros lo inyectamos en la dermis del paciente. Estas moléculas de hidroxiapatita van a empezar a metabolizarse y van a empezar a llamar al macrófago para que lo empiece a metabolizar y así empiece de a poco a formar estas nuevas fibras de colágeno. Y después, este hidroxiapatita se empieza a degradar a través de calcio y fosfato. Y ahí recién empezamos a formar nuestro colágeno nuevo. El Ra10 también tiene uno que tiene que ver con dar volumen, que tiene un G' mucho más alto de lo que tendría cualquier ácido hialurónico, pero tenemos que tener en cuenta que este producto no tiene, por decirlo así, su antídoto, entre comillas, que podría ser la hialuronidasa en el ácido hialurónico. Entonces, si tenemos una complicación, no lo podemos sacar. El Ra10 o las hidroxiapatitas, para aplicarlos como bioestimulación, tenemos que diluirlos. Existen muchas diluciones en el mercado, pero las más utilizadas son la dilución 1:1 y 1:2. 1:1 significa que la misma cantidad de producto que yo tengo, que en este caso sería 1,5 ml, le aplico suero fisiológico, también 1,5 ml, y le coloco anestesia. Cuando hago la dilución 1:2, lo que yo hago es aplicar el doble de suero, eso quiere decir 3 ml de suero fisiológico y la misma cantidad de anestesia. ¿Cuándo utilizar cada uno? Eso también va a depender del grosor dérmico. Si tenemos pieles muy delgadas, yo les recomiendo utilizar la dilución 1:2. La aplicación, existen muchas técnicas de aplicación, pero siempre tenemos que fijarnos en la línea ligamentaria para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros vectores y así poder saber si queremos dar un poquito de volumen o incluso levantar tejidos. La liga ligamentaria nos va a dar el efecto como de lifting si lo hacemos con vectores hacia atrás. Si nosotros colocamos vectores hacia adelante, sabemos que vamos a aportar peso, entonces tenemos que tener cuidado con las caritas que tienen un poquito más de grasa. El otro bioestimulador bastante conocido es el Sculptra, que vendría siendo ácido poliláctico, que tiene otro componente principal, también se inyecta en la dermis y principalmente lo que forma es mucho colágeno, por lo tanto se puede indicar cada sesión un poquito más separada que la anterior, cada 30, 45 o 60 días, dependiendo la inflamación que tuvo nuestro paciente. ¿Cómo funciona este bioestimulador? También nosotros lo inyectamos en la dermis profunda del paciente. Esto también empieza a activar toda la cadena inflamatoria, llegan los macrófagos, las citoquinas, y lo que va a ir a hacer también es formar este colágeno nuevo y después se degrada como ácido láctico. Tenemos que tener en cuenta que los ácidos polilácticos se hidratan, no se mezclan. Entonces es importante saber que entre antes lo preparemos mejor. Hay varios bioestimuladores de ácido poliláctico que están indicando que se hacen en el momento, pero sabemos, o los que lo hemos preparado, sabemos que entre antes le apliquemos el agua para inyectable, que es con lo que se prepara, mejores resultados vamos a tener, menos grumos y también menos complicaciones a largo plazo. ¿Cómo se prepara el Sculptra? El Sculptra viene en un vial con un polvo que lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a agregar agua para inyectable y después, cuando ya llegó el paciente, le vamos a agregar lidocaína. Lo ideal sería prepararlo 24 a 48 horas antes porque vamos a ver que vamos a tener un líquido mucho más homogéneo, sin tanto grumo. Lo que hay que tener en cuenta es que después de preparado, o cuando ya le agregamos el agua para inyectable, solamente dura 72 horas. Y lo ideal es mantenerlo ahí refrigerado cuando ya lo preparamos. Y siempre todos estos bioestimuladores, aplicarlos con cánula para que sea de una manera mucho más segura. Técnica también en abanico, siempre fijar la línea ligamentaria. Si nosotros los queremos aplicar estos bioestimuladores en cuello, siempre tenemos que tener en cuenta que lo vamos a hiperdiluir, porque el cuello siempre es una zona que es mucho más delgada y es más propensa a formar también granulomas.
En el cuello tenemos que evaluar qué es la zona que queremos tratar, si vamos a hacer puntos de ingreso de anterior a posterior o de posterior a anterior. Y siempre vamos a tener que realizar masajes. Estos masajes hay que aprender a enseñárselo al paciente cuando lo tenemos en el box, y vamos a hacer un masaje que se llama 5×5×5, que significa 5 minutos de masaje, 5 veces al día por 5 días. Esto es una de las cosas o uno de los factores que si no lo hacemos pueden a largo plazo formar granulomas. Pero tenemos que saber o tener en cuenta que no solamente el masaje hace que puedan aparecer granulomas a largo plazo, también tiene que ver con la elección correcta del paciente, saber cuál material utilizar, saber si queremos utilizar una hidroxiapatita de calcio, un ácido poliláctico, y también saber la cantidad adecuada. No todos requieren la misma cantidad, sobre todo del ácido poliláctico. Hay que evaluar si el rostro requiere el frasco completo, la mitad. Eso va a depender también del grado de flacidez que tenga nuestro paciente. ¿Cómo ocurrirían o cómo ocurren estos granulomas, que son una de las complicaciones más frecuentes que tienen los ácidos polilácticos? Nosotros, como habíamos conversado antes, necesitamos una inflamación del tejido, pero cuando esta inflamación se descontrola, empieza a formarse este granuloma. Por lo tanto, por eso influye mucho la indicación que le hacemos a este bioestimulador y cuándo o en qué paciente colocarlo. Tenemos que saber que estos granulomas tienen también una evidencia científica de por qué se producen, y como yo les muestro acá, influye mucho también el sistema inmune. Si el sistema inmune está descontrolado, puede dar una respuesta aumentada de lo que es la inflamación. Si lo aplicamos en un plano incorrecto, también podemos formar granuloma. Y importa también la dilución. Como yo les comentaba, si en cuello aplico estos bioestimuladores con la misma dilución de rostro, vamos a tener problemas de granulomas a largo plazo. Tenemos que saber, tenemos que enfocarnos, como habíamos hablado al comienzo, que el envejecimiento tiene múltiples capas. Por lo tanto, cuando armemos nuestro plan de tratamiento, no solo nos vamos a enfocar en la piel, sino que también nos vamos a enfocar en la reposición de tejidos con ácido hialurónico, nos vamos a enfocar en toxina botulínica para relajar músculo, y también nos podemos enfocar en mejorar la piel de manera externa, con vitaminas, con biorremodeladores, con hilos revitalizantes. Podemos unir o armar un plan de tratamiento completo, que eso nos va a dar el resultado que el paciente nos pide. Entonces ahora, pensemos en todo lo que conversamos de manera teórica, llevarlo a nuestro paciente en resultados clínicos. En esta paciente, lo que me pedía acá era mejorar los surcos nasogenianos y la línea de marioneta. Aquí hicimos tratamientos de hidroxiapatita de calcio, mezclados también con ácido hialurónico, toxina botulínica, para dar resultados de mejorar el contorno facial. Podemos ver que igual hay arruguitas porque tenemos una persona de edad, no podemos dejarla lisa porque tampoco se vería natural, pero podemos ver cómo mejora este contorno facial y tenemos estas arruguitas mucho más disminuidas. Acá esta paciente lo que me pedía era mejorar contorno mandibular y cuello, que es una de las zonas más difíciles de tratar, que es el cuello, ya que requiere harta bioestimulación porque se pierde harto colágeno en esa zona. Podemos ver cómo se mejora el contorno mandibular, cómo después de varias sesiones de bioestimulador podemos ver cambios en este contorno, se nota menos la línea del jowl, entonces podemos ver resultados bastante naturales. Acá esta paciente también me pide mejorar zona de mandíbula y de cuello, donde podemos ver que en la primera foto no tenemos una definición de esta mandíbula, se nota bastante la zona de jowl y las mejillas también están un poco caídas. Entonces en esta paciente lo que hicimos fue realizar tratamientos de ácido poliláctico tanto en mejillas como en cuello, y la acompañamos también con tratamientos de toxina botulínica en lo que es reborde mandibular y cuello también en platisma. Esta es una de mis pacientes estrella, paciente regalona, que vino principalmente porque quería mejorar su cara de manera completa. Podemos ver esta foto que tenemos una piel apagada, incluso pueden ver que no pude lograr que se sacara el pañuelo del cuellito porque le molesta mucho el cuello. Entonces en ella hicimos tratamientos combinados, aplicamos toxina botulínica en tercio superior, aplicamos bioestimuladores, en cuello también aplicamos bioestimuladores con hilos revitalizantes, hilos tensores, mejoramos contorno labial con ácido hialurónico y también aplicamos sesiones de vitaminas para dar brillo y luminosidad. Podemos ver en esta foto que ya la paciente incluso cambia el estilo de vestimenta.
la paciente está con ropa mucho más viva de colores, se siente con mejor estado de ánimo, incluso podemos ver que está maquillada en una foto y la otra no, entonces podemos ver la importancia de los resultados que son naturales y tenemos cambios también que son a largo plazo. Entonces, el futuro no es transformar las caras, no dar volumen, sino que es mantener la identidad de cada paciente para así lograr envejecer mejor. Todos vamos a envejecer, entonces lo que nosotros queremos es ir envejeciendo, como se podría decir así, con dignidad. Entonces, ir envejeciendo de a poco, que se vayan notando las arrugas de acuerdo a nuestra edad, pero que sea sin transformar el rostro, que sigamos viéndonos naturales y frescos. Y eso es lo que estamos buscando ahora. Entonces, podemos dejar como una reflexión final que hoy día no tratamos arrugas, tratamos la biología de la piel. Tratamos en mejorar desde adentro hacia afuera para que sí se vayan notando los cambios en nuestros pacientes. Y bueno, los quería dejar invitados. Todo este tema y muchos más lo tratamos en Titania, donde hacemos cursos de armonización facial. Tenemos cursos, una amplia gama, donde podemos contar tanto temas de bioestimuladores, de hilos revitalizantes, toxina, ácido hialurónico. Están acá ahora en el stand de Titania, donde pueden ir a ver los cursos que tenemos disponibles y consultar también los programas que hay ahí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola, Doc. Siempre tengo la duda de qué bioestimulador elegir para cada paciente como por su edad o las arrugas que tiene. Por lo menos yo cuando tengo pacientes que son más como carita más pesada, como más anchito, prefiero una hidroxiapatita de calcio porque el ácido poliláctico, como aporta harto colágeno, puede hacer que las mejillas sean más gorditas. Entonces, normalmente el poliláctico lo indico en pacientes que tienen pérdida de definición mandibular, son personas con caritas más delgaditas, entonces ahí indico el poliláctico. Y si tengo caras más pesaditas, yo prefiero indicar hidroxiapatita para no aportar más volumen a ese rostro. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Hola, Hola, buenas tardes. En temas de como pieles con tendencia acnéica y tratamientos preventivos, ¿cómo se haría? ¿Cuenta como una infección? ¿Entonces estaría contraindicado? Si el acné no está activo, podemos hacer tratamiento de bioestimulación. Cuando está en fase activa, ahí no podemos hacer nada porque está con la infección en el rostro. Ahí tendríamos que enviarlo con el dermatólogo para que como que pare la fase activa del acné y ahí recién podemos realizar tratamientos de bioestimulación. No tener ninguna infección como acné o rosácea activa. Puede ser con acné pero que esté controlado. Lo mismo que con el tratamiento de rosáceo o tratamientos, por ejemplo, tenemos infecciones como de herpes, que ahí no tiene que haber nada en la zona que vamos a tratar, porque podemos diseminar también esa infección. ¿Y puedo provocar un brote si es que ocupo un bioestimulador? Se puede provocar un brote, sobre todo si tenemos problemas como de herpes, que puede hacer que brote el herpes, entonces tener en cuenta eso cuando nosotros vamos a tratar al paciente. Si tiene tendencia o alguna vez tiene historial de herpes, tendríamos que premedicar o posmedicar después de la aplicación del tratamiento. De nada. Hola, buenas. Hola, buenas. Mi consulta son dos, la verdad. Diga. La primera es cuando tenemos, porque vi que tenía unos casos en el que mezclaba tanto bioestimulantes como toxina botulínica. Exacto. ¿Cómo es el abordaje o los riesgos de cuando abordamos más de un método para hacer la corrección? Tenemos que ver primero qué es lo que más nos afecta, como por ejemplo si vamos a tratar piel, tenemos que ver si está demasiado caída, primero tratamos la bioestimulación. Si la piel está en fase media, quizás podemos hacer toxina botulínica para relajar tejido y después tratar lo que es la bioestimulación de la piel. Hay que ir evaluando caso a caso, dependiendo qué tanta pérdida de colágeno tenemos, si tenemos pérdida de compartimentos grasos, pero normalmente o lo ideal es tratar piel primero y después ir viendo las otras zonas como reposición de tejido con ácido hialurónico, con toxina botulínica. Hay que ir evaluando igual caso a caso, no es tan específico para todos iguales, pero normalmente hay que tratar, por lo menos si es que no hacemos todo junto, darle el plan de tratamiento de todos los pasos que hay que seguir para obtener el resultado esperado al paciente. Perfecto. Y lo otro era respecto a las contraindicaciones de la bioestimulante. Sí. Era
del tema de las enfermedades autoinmunes. Sí. ¿Es una contraindicación en general estricta o se va más en ciertas ramas de las enfermedades autoinmunes? La verdad es que cuando son enfermedades autoinmunes yo prefiero no hacerlo en ninguna. En algunos casos, algunos doctores trabajan con pase médico, si el médico le da la autorización, pero yo prefiero por seguridad, con enfermedades autoinmunes, porque sabemos que el cuerpo se está atacando a sí mismo, no realizar tratamientos que puedan hacer que o se encapsule el producto o salgan granulomas a largo plazo. Sobre todo ahora hay enfermedades autoinmunes que causan un exceso de colágeno, entonces ahí estaría totalmente contraindicado cualquier bioestimulación. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias. Sí, sí, obvio.